Buenas noches con todos, compañeros, estimados docentes. Esta es mi presentación sobre las cartillas del proyecto de vinculación, el tema garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Eh, Nuestro tema es la violencia digital de género, ¿no? Realizado por el estudiante Kevin Santiago Cedeño, año 2022. Introducción. Vivimos en una sociedad en la cual los diversos dispositivos electrónicos que existen en la actualidad se han convertido en el medio de difusión de transmisión de los varios medios de comunicación y estos han abarcado el mayor índice de uso en usuarios de diferentes edades y géneros. Esto ha provocado la existencia de nuevos métodos para violentar los derechos y la privacidad de las personas sin tener un mayor de control regulatorio que proteja y salvaguarde a los más vulnerables de nuestra sociedad. La existencia de nuevas plataformas, redes sociales, dan mayor facilidad para que las personas de malas intenciones tengan accesibilidad a información personal, fotografías, videos, etcétera, que son compartidas, las cuales brindan información o medios para que los depredadores, acosadores o extorsionadores tengan una forma para poder atacarnos. La existencia de estos medios han cambiado rotundamente y los métodos de sociabilidad que antes conocíamos en lo que ahora es normal para la sociedad, el chatear, conocer personas, trabajar, vender, etcétera, en cualquier parte del mundo sin límites ni fronteras. Y la violencia digital aparece en la sociedad porque existe una violencia en que la precede y con la que se retroalimenta, que es la violencia diaria vivida en las calles, colegios, trabajos, plazas, boliches, canchas de fútbol, etc. Es entendible y lógico que la violencia también tenga su versión digital. Así como la mayoría de las prácticas comenzaron a digitalizarse, las violencias hicieron lo mismo. Desarrollo. Violencia. Analizaremos un poco qué es la violencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Enfocaremos entonces nuestra investigación a lo que es violencia digital de género. La violencia digital es toda forma de discriminación, acoso, explotación, incluyendo los abusos y todas las agresiones que se producen al usar redes sociales, correo electrónico o cualquier medio dentro de las tecnologías de la información y de la comunicación. En concreto, la violencia digital de género puede ocurrir cuando una persona siente afectada su integridad o su seguridad por comentarios en las redes sociales. Los tipos de violencia digital. El acoso digital, que conlleva amenazas, lenguaje violento, llamadas insistentes. La violencia digital sexual es la difusión de imágenes o videos íntimos sin el consentimiento. El doxing, la difusión de información privada como datos personales con el fin de hacer daño a la persona. Los ataques a la libertad de expresión son limitaciones al discurso de la libre expresión. Pueden darse por el Estado u otros agentes sociales con poder de censura. El discurso de odio y expresiones discriminatorias son expresiones despectivas y repetitivas de estereotipos y roles de género. El acoso, el acceso no consentido a dispositivos y cuentas. Es la entrada ilegal no consentida a un aparato o cuenta ajena. Pueden darse mediante hackeo o sin él, a través de engaños o suplantaciones de identidad. Hay otros tipos de violencia sexual digital que son muy comunes, que es el acoso de naturaleza sexual, con mensajes, llamadas reiteradas, indeseadas o el envío de contenidos a otras personas, tienen un componente sexual. Conocemos estos envíos de genitales que nadie ha pedido o insultos que tienen que ver con un estigma muy vinculado a la sexualidad de las mujeres o cómo construyen las sociedades machistas esta sexualidad que es en las redes sociales se reproduce. Es muy común encontrar en nuestros buzones de entrada a las diferentes redes sociales mensajes sexuales o de personas que no conocemos con intenciones o persecuciones sexuales.
En perfiles de personas que no existen enviando solicitudes de amistades solo para hacerse con la información personal de las personas o la muy común difusión de contenido sexual que no se ha solicitado por ningún medio a este tipo de personas. Derechos digitales reconocidos en Ecuador. La Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de 2018 reconoció la violencia de género en los medios digitales, pero además el 30 de agosto del 2021 entró en vigencia la ley reformatoria del COIP para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha de los delitos informáticos embarcado en el artículo 179. Si una persona cualquiera es sometida a que le soliciten actos sexuales de cualquier tipo, el victimario va a tener una pena de 1 a 5 años. Esto puede darse también la misma pena dentro del artículo si la solicitud de estos actos se realiza a través de medios telemáticos, señaló. Además, esta reforma penaliza con pena privativa de ley de 1 a 3 años a la persona que reproduzca estos videos, imágenes o información que fue obtenida lícita o ilícitamente. Con 107 votos a favor y 4 en contra y 10 abstenciones, la Asamblea aprobó una reforma en el Código Orgánico Penal, COIP, para prevenir y sancionar la violencia sexual digital, aunque hubo alertas que podría proteger también a políticos frente a denuncias de corrupción. El artículo 13. Sustituye el artículo 179 por el siguiente. Menciona. Artículo 179. Revelación de secreto e información personal de terceros. La persona que, teniendo conocimiento de un secreto o información personal de terceros, cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Quien revele o divulgue contenido digital, mensajes, correos, imágenes, audios o videos de cualquier otro tipo o contenido personal o datos íntimos sobre la sexualidad de una persona sin su consentimiento, en virtud de que ha querido mantener esta información en secreto, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 14. Sustituyese el artículo 230 por el siguiente. La persona que teniendo conocimiento de un secreto o información personal de terceros cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. O mencionaba también que si era el contenido digital podría llegar a ser de 1 a 3 años. Mencionaremos ahora el artículo 213 por el siguiente, que pues fue sustituido. Artículo 213. Interceptación ilegal de datos. Será sancionada con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años la persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe en cualquier forma contenido digital en su origen, destino o interior de un sistema informático o dispositivo electrónico, una señal o una transmisión de datos o señales. La persona que ilegítimamente diseñe, desarrolle, ejecute, produzca, programe o envíe contenido digital, códigos de acceso o contraseñas, certificados de seguridad a páginas electrónicas, enlaces o a ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio internet diferente al que quiere acceder. La persona que posea, venda, distribuye o de cualquier otra forma disemine o introduzca en uno o más sistemas informáticos o dispositivos electrónicos programas u otros contenidos digitales destinados a acusar por lo escrito en el número anterior. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice información contenida en las bandas magnéticas, chips u otros dispositivos electrónicos que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito o pagos similares. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posee o facilite materiales, dispositivos electrónicos o programas o sistemas informáticos destinados a la comisión de un delito descrito por el inciso anterior.
Disposición reformatoria única. En la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, realícese las siguientes reformas. En el artículo 10, tipos de violencia, literal G, agréguese lo siguiente. La violencia sexual digital es toda acción que implique principalmente la vulneración o restricción del derecho a la intimidad realizada contra las mujeres en entorno digital a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación mediante la utilización del contenido de carácter personal o íntimo, que contenga la representación visual de desnudos, semidesnudos o actitudes sexuales que la mujer le hubiese confiado de su intimidad o que hubiese sido obtenido por cualquier otro medio. Se entenderá por tecnologías de la información y comunicación al conjunto de recursos tecnológicos utilizados de la manera integrada para el procesamiento, administración y difusión de la información a través de soportes diseñados para ello. Violencia mediática. Es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas a través de la publicación o difusión de información o contenido audiovisual o digital estereotipado a través de cualquier medio de comunicación público, privado o comunitario, que de manera directa o indirecta legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores o generadores de desigualdad, discriminación, cosificación, estigmación o violencia contra las mujeres o en sus relaciones sociales, normalizando así la subordinación de estas en la sociedad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Cuáles son las causas de la violencia digital de género? La confiabilidad de colocar información importante en las redes sociales. También la falta de supervisión de parte de los padres. La falta de talleres para fomentar la prevención de este tipo de violencias. El mero hecho de la sexualización de la mujer. La facilidad de acceso a este tipo de redes por parte de menores de edad. Previas experiencias sobre personas que ahora cometen este tipo de violencia. La falta de entes regulatorios y penales que prevengan que se den este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia digital? La violencia digital acarrea grandes consecuencias psicológicas y pueden conducir a la violencia en el mundo real, como el acoso callejero, las agresiones físicas y sexuales, e incluso los femicidios y asesinatos. Otras consecuencias incluyen la pérdida de puestos de empleo, reputación profesional y de funciones de liderazgo. Los autores de la violencia digital que intentan evitar que personas determinadas, a menudo mujeres, participen en la esfera pública y la vida política pueden lograr su objetivo. Cuando esto sucede, las sociedades en su conjunto salen perdiendo y la desigualdad de género se ve socavada. Las mujeres o personas LGBTI que viven en la violencia de género pueden sentir miedo e inseguridad para salir a la calle o para poder continuar en sus redes sociales. Pueden vivir en ansiedad o depresión, pueden tener dolores físicos como dolores en espalda a causa del estrés y sobre todo puede conllevar a una muerte fatal. Bueno, entre las recomendaciones tenemos cambiar las claves de seguridad con frecuencia. Entonces menciona que nosotros debemos evitar ser obvios al colocar nuestras contraseñas, nuestras claves o incluso los medios para poder recuperar nuestras contraseñas. No compartir fotografías que podrían ser interpretadas en el ámbito sexual, lo que puede provocar a los depredadores a vernos como objetivos. Entonces, comúnmente subimos fotografías altas de tono en las cuales queremos vernos sexys, queremos compartir tal vez nuestro cuerpo, pero en cierta forma esto motiva a los acosadores o a los depredadores a vernos como un objetivo fácil, un objetivo vulnerable. Entonces, empiezan a atacarnos de una o diversas formas a través de estos medios de comunicación digital. Debe existir un diálogo entre padres e hijos sobre el tema para a su vez darles métodos para poder reconocer este tipo de violencia. El uso de antivirus en los diversos dispositivos utilizados. Debemos evitar crear contenido pornográfico, ya que este puede ser filtrado sin el respectivo consentimiento, sea por la persona en la cual compartió este acto sexual o en su defecto por personas malintencionadas que se hicieron del video y lo compartieron
con objetivos de dañar la reputación de las personas. No aceptar en las redes sociales perfiles de personas desconocidas, ya que estos pueden ser personas malintencionadas, ¿no? Entonces, solo buscan información, solamente buscan saber de dónde agarrarse para poder atacarnos y sobre todo poder lastimar. Como conclusión, la identificación de las violencias de género en el ámbito digital es una discusión necesaria para las organizaciones de la sociedad civil y constituye una apuesta política por el cambio de patrones socioculturales que debe ser transversal en todos los ámbitos de la vida, del Estado y de la estructura social. La familia, la comunidad, la educación, ya sea primaria, secundaria, universitaria y no formal, la cultural, la económica, los medios de comunicación, los movimientos sociales, el observar con una mirada crítica las agresiones que se producen en las interacciones humanas tiene el componente movilizador que implica reconocer víctimas, plantearse sobrevivientes y construir las condiciones necesarias para la transformación y erradicación de cualquier tipo de violencia. El aumentado, el aumento generalizado del uso de Internet y los dispositivos electrónicos implica que la población está más expuesta a las múltiples situaciones de discriminación y violencia que se dan en el ámbito digital, incluidas aquellas basadas en el género y la diversidad sexual, afecta grandemente al ejercicio de los derechos humanos, como la libertad de expresión, la privacidad, la garantía de la vida libre de violencias, de manera particular de las mujeres, de las niñas, los niños, adolescentes y población LGBTI. La educación sexual desde un enfoque de los derechos humanos es una necesidad urgente para mitigar la violencia sexual digital. Esto no debe ser únicamente para adolescentes, sino para todos los cuidadores o cuidadoras en las instituciones estatales. El tratamiento de las noticias en los medios de comunicación monitoreados con relación a la violencia de género, incluyendo las que se producen en entornos digitales, carece de un análisis técnico y un enfoque de género que busque profundizar, investigar y difundir adecuadamente esta realidad. Muchas gracias por su tiempo. Esta ha sido mi participación.